Seguimos. Seguimos, que ahora ya estamos todos. Vale, hasta ahora hemos hecho el revelado, repasando nada, simplemente la imagen que teníamos con el Photoshop, como lo hemos dado justo antes de irnos a abrir con el Photoshop, nos lo ha abierto. Así que de momento nuestra imagen no está guardada con ningún formato. De hecho, si lo veis arriba, sigue poniendo DNG. Quiere decir que lo único que tenemos guardado hasta ahora es nuestro DNG normal, como lo teníamos antes, y al ladito el archivo de XMP. Pero sí, RGB porque se sigue manteniendo con el RGB y los 16 porque se los hemos dado antes. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestra imagen que ya la hemos revelado. La hemos revelado en blanco y negro. Supuestamente ya le hemos dado el contraste que le podemos más o menos dar, aunque nos podíamos empeñar en hacerlo un poquito mejor con más tiempo. Pero más que nada hemos estado pues eso, viendo un poco cómo funcionaban todas las herramientas y tal. Y la tenemos pasada a blanco y negro y tal, ¿no? Vale. La tenemos abierta en Photoshop, pero, como decíamos, nos ha seguido manteniendo el RGB porque yo se lo he cambiado y se lo he puesto a Adobe RGB. Si nosotros pinchamos encima, nos vuelven a salir otra vez la misma información que teníamos antes en desplegable, ¿vale? Nos sale la anchura y la altura, nos salen los canales, está en RGB porque es Adobe RGB, ¿vale? Por eso nos sigue manteniendo el RGB, nos lo pone aquí, a 16 bits, porque le hemos puesto 16, si no, nos seguiría manteniendo el 8, y la resolución que nosotros tenemos, ¿vale? La 240, que es la que le hemos dejado que tenía. Quien la haya cambiado, pues tendrá la suya, ¿vale? En el caso de querer cambiar, podemos, y también tenemos la opción de, en imagen, cambiarle. Pongamos que nosotros hemos hecho un revelado, pero claro, ahora antes de guardar a JPG o lo que sea, queremos cambiar algunas cosas. Aquí también podemos. En imagen tenemos casi todas las cosas relacionadas con la imagen y, por ejemplo, en modo tenemos RGB, podemos pasar a CMYK, si realmente luego va a salir a nivel impreso, nos interesa pasarlo a CMYK para que no nos falten colores. Los canales LAV, el multicanal o la escala de grises. ¿Vale? Si queremos trabajar con escala de grises, la escala de grises lo que va a hacer es que nuestro archivo pese también un poquito menos. Entonces también sería interesante, si realmente la imagen es en blanco y negro y no la vamos a cambiar a nada, dejarla en escala de grises. E incluso podemos cambiar los bits por canal. Ponerlo a 8 si ya hubiéramos terminado o si vemos que no lo necesitamos y tal. O si la tuviéramos a 8, ponerla a 16 antes de trabajar. Así que, como veis, al mismo abrir la imagen podemos otra vez volver a tocar y a cambiar. Yo la verdad que lo voy a poner a escala de grises. Sí. Entonces, al cambiar la escala de grises, si veis aquí, pone Grind. Porque no lo ha cambiado, en vez de tener el Adobe que teníamos antes, ahora está en grises. Por lo mismo, como la imagen es en gris y no la vamos a pasar en otra cosa, la vamos a dejar así. Que aún así, lo que os digo, si quisiéramos podríamos trabajar con cualquiera de los otros. Y lo dicho, podemos cambiar los bits, podemos cambiar los colores que queramos, siempre depende de lo que vayamos a hacer con nuestra imagen. La idea es que, claro, cuando estamos trabajando con Photoshop es porque ya lo que vamos a sacar es un JPG o un TIFF con nuestra imagen. Entonces ya sí que podemos darle los tamaños un poquito más definitivos. A la hora del recorte podemos darle ya definitivamente el perfil que le queramos dar o si lo que sea. Sí, pero realmente yo qué sé. La verdad que le suelo dar 16 porque ya de por sí me coge bastante bien la imagen. No suelo necesitar tampoco mucho más. Siempre también tener en cuenta el tipo de trabajo que vosotros hacéis. Por eso tampoco hay nada estándar que diga se hace así, así y así. Porque si estuviera algo estandarizado no tendríamos las opciones, porque ¿para qué? Entonces siempre procurar pensar qué tipo de trabajo es el que hacéis vosotros y qué es lo que mejor se os adapta. Por eso siempre intentamos ver todas las opciones para que cada uno elija lo que más se adapta a su trabajo. Por supuesto, siempre mantener la máxima calidad, el mínimo peso, suele ser lo más importante con el tema de la imagen.
¿Eh? El modo de multicanal es para poder coger varios canales, si no recuerdo mal. Para poder coger varios canales. Lo que pasa es que yo no suelo usarlo, entonces tampoco es que lo controle mucho. Yo suelo trabajar con escala de grises a veces, aunque casi nunca, y sobre todo yo RGB o CMYK en el caso de que realmente vaya a salir. Entonces eso, el lab también está muy bien, el lab va por luces, pero es lo que digo, yo suelo usar sobre todo estos dos, pero más que nada también por evitarme problemas después. El lab es para, o sea, es otro sistema y se basa en la luz. Entonces sí que es verdad que hay máquinas que trabajan mucho mejor con el tema del lab, no con CMYK normal. Sí, algunas sí, pero que como también según con quien trabajéis y cómo lo hagáis. Lo general va a ser eso, CMYK, RGB para pantalla, CMYK para imprimir, escala de grises si queréis que os pese menos y tal, y poco más. Y lo de los bits lo he dicho. Una vez antes de entregarlo a cualquier persona, cambiarlo siempre a 8, os va a pesar un poquito menos. Una vez que ya está terminada, no necesitáis más profundidad de bit, porque ya no se va a tocar esa imagen, entonces ya una vez terminada se pasa a 16. Más ajustes que podéis hacer en la imagen, el tamaño de la imagen. Si le damos al tamaño, nos sale la pantalla donde tenemos los píxeles que tiene ahora mismo nuestra imagen, aunque nosotros podemos modificar, podemos hacerla más pequeña aquí, si las queremos en píxeles o si lo queremos en centímetros. Nos lo va a ir modificando si nosotros queremos ya un tamaño predeterminado. Y también podemos volver a tocar la resolución. Si a lo mejor queremos bajarle resolución o subirle, también podemos. Por supuesto, siempre es mejor el tema de restringir proporciones, porque si no la imagen se nos va a estirar. Lo que es estirada, no panorámica, sino estirada. Entonces siempre es bastante conveniente mantenerlo activado para que no restrinja proporciones. Si en vez de una altura de 51 yo le quiero poner, por ejemplo, 25 porque la quiero hacer más pequeña, si os dais cuenta, me ha cambiado la anchura y me ha cambiado también los píxeles, porque me la ha recortado manteniendo las mismas proporciones de todo. ¿Vale? Si yo le vuelvo a dar 51 se me sigue quedando más o menos como estaba. Y aparte de eso, otra cosa también que lo podíamos hacer en el revelado o lo podemos hacer también en Photoshop. También tener en cuenta que algunas veces las imágenes las tendremos que revelar porque son RAW, porque vienen de nuestra cámara, otras veces a lo mejor hemos hecho la foto en JPG por cualquier cosa o nos han dado ya el archivo revelado y nosotros tenemos que hacer la siguiente parte, ¿no? Entonces, pues ahí sí tendremos que recortar o incluso rotar la imagen. ¿Vale? Si tenemos la necesidad de rotarla. A 90, a 180 para ponerla justamente al revés. Voltear lienzo, que esto sería... Espérate, voy a ponerla como estaba. Ahí. El tema de voltear lienzo, horizontal o vertical, lo que hace es el efecto espejo. No es que la rote, sino que la hace espejo. Por ejemplo, en lienzo horizontal, lo que hace es ponérmelo de un lado al otro, manteniendo todas las proporciones todo igual, lo único que hace es el espejo. Y si lo que queremos es mover unos ángulos, pero que no tienen por qué ser 90 o tal, siempre le podemos dar arbitraria y ahí elegimos el ángulo que nosotros queremos. ¿Vale? Y le podemos dar el que nosotros queramos en cada momento. Bueno, como veis podemos seguir manteniendo la imagen tal como queremos o podemos volver a modificar, porque a lo mejor nuestra imagen no viene así desde el principio. Luego, otra cosa que es interesante para terminar la imagen. Aunque nosotros en revelado ya le hemos hecho casi todo, podemos volver a tocar la imagen otra vez para conseguir el efecto que nosotros queremos. Hasta ahora la manera de poder dar contraste y todo eso era sobre todo por colores o por zonas si nosotros hubiéramos podido seleccionar y tal. Pero la selección del cámara es un poquito más bruta. Y la verdad que Photoshop, las herramientas son un poquito más fiables, las puedes manejar un poquito mejor. Entonces eso, para hacer cosas así genéricas, podemos coger por zona o por colores como hemos estado haciendo, pero en Photoshop podemos tener una selección muy precisa de lo que nosotros queremos modificar. Por ejemplo,
Si yo quiero coger, voy a coger un trozo de aquí del cielo, con cualquier herramienta de selección, ¿vale? Yo cojo un trozo de cielo y yo le quiero aplicar un efecto, por ejemplo, en imagen, en ajustes, tenemos la mayoría de los ajustes que le podemos hacer a la imagen. Como veis, nos aparecen desactivados bastante de ellos porque todos estos pertenecen al color. Son ajustes de color, tonos, saturaciones y todo eso nos va a aparecer eliminado porque nosotros tenemos ahora mismo un modo de color de blanco y negro y solamente se nos activa lo que tiene que ver con la luz, más luz y menos luz, que es lo que podemos tocar en blanco y negro. Pues podemos, por ejemplo, el tema del brillo y el contraste, podemos darle más contraste solamente a una zona. Más brillo, ¿vale? Y conseguiríamos poder cambiar el contraste o la zona de lo que nosotros queramos. Si seleccionáramos bien totalmente, podríamos hacer solamente el cielo. Pero claro, si lo selecciono todo total, se ve un poquillo menos el efecto que cuando hay manchas dentro de la misma zona. También en ajustes podemos cambiarle los niveles, los blancos, los negros, y con esto conseguiríamos el contraste máximo. Tener en cuenta que esto representa el histograma no de toda la imagen, sino de la parte que nosotros hemos seleccionado. Es un histograma solo de esa parte seleccionada. Por lo tanto, como vemos, no hay prácticamente información aquí porque no habían blancos puros, ni había información aquí porque no habían negros puros. Si yo cojo los tiradores y los pongo en la primera señal que hay de información, que sería aquí y aquí, conseguiría el contraste máximo. Lo que os digo. Aquí el primer negro. Pues esto de aquí ya sí es negro puro. Antes era muy oscuro, pero no era negro. Y lo mismo, no tenemos ningún blanco. Si yo cojo mi tirador de blanco y voy a la primera señal de blanco, tengo blanco puro que sería aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Y estaría consiguiendo el máximo contraste. Así que imaginaros realmente, podéis conseguir contrastar una zona muchísimo y el resto dejarla, porque a lo mejor si contrastáis toda la imagen, hay partes que se os pierden o que a lo mejor se os empastan. Y es más fácil contrastar por zona y así sí podemos conseguir, porque aparte de mirar las nubes que bien que están, si esto se lo hiciéramos a toda la imagen, bueno, todo esto negro que se nos queda una pasta entera. Otra manera sería también las curvas. Lo mismo, con las curvas se puede conseguir todo. Lo único que las curvas son un poquito más difíciles de usar porque son mucho más manuales. Entonces, podemos aclarar y oscurecer, pero también podemos contrastar. A ver, tirando un poquito para acá y ese un poquillo para allá, podemos contrastar. O incluso podemos también quitar contraste, cambiando las salidas. Si os dais cuenta, hemos quitado bastante contraste del que teníamos. Siempre hay que tener muy en cuenta cómo funcionan las curvas, que es bastante complicado, pero bueno, la verdad que una vez que se manejan un poquillo y tal, a mí la verdad me gustan mucho porque dejan hacer casi todo. Así que simplemente saber que por un lado tenéis la salida y la entrada del color, y aquí es donde podéis conseguir los contrastes. De todas maneras, las curvas las vamos a ver luego ahora otra vez porque hay otro sistema también para ponerlas. Y luego tenemos la exposición. La exposición aquí es bastante buena, pero no es tan buena como en cámara RAW. ¿Por qué? Aunque la herramienta sea la misma, no tenemos la misma información, ahora que la imagen ya la hemos revelado, ya la hemos pasado, que teniendo el RAW original, porque tiene mucha capacidad de color. Por debajo de lo que nosotros vemos sigue teniendo información.
Entonces, aquí podemos cambiar la exposición, como si le estuviéramos dando pasos de luz. O quitarle. Con el desplazamiento conseguiríamos también un poquito de contraste. Y con gamma podríamos modificarlo. ¿Vale? Si os dais cuenta, si activo y desactivo, también podemos conseguir bastante contraste con el tema de exposición. La corrección de gamma contrasta un poquillo más. De todas maneras, no se ve tampoco lo mismo en color que en blanco y negro. ¿Por qué has seleccionado solo una parte del cielo y no has seleccionado el cielo total? Para que se vea mejor el efecto. Para que se vea mejor el efecto. Pero, por Sí. ejemplo, si hubieras querido, No, lo suyo es seleccionarlo todo. pero si hubieras querido, por ejemplo, seleccionar todo lo que es el cielo de la imagen, ¿tienes que hacerlo a mano o hay alguna forma de seleccionarlo automático? Hay una manera, pero también para según lo que tengas, que sería hacerlo o con varita. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que en blanco y negro va a encontrar mucho igual. Bueno, habría que ponerlo en contiguo. O con herramienta de selección rápida, que va escogiendo un poco, él va viendo por donde tú vas pasando y va cogiendo los colores que son similares. ¿Cuál es la Está en la misma de varita, si pulsa... la misma varita de la función de selección rápida. Sí, en la misma varita tienes las dos herramientas, ¿vale? Tú el hecho de seleccionar el trozo ha sido simplemente para que viéramos. Sí, para que se vea mejor. Es que si lo cojo entero se ve menos, pero si tenéis el cielo original y al lado justo el que estoy cambiando, se ve un poquillo más. Pues eso, con la herramienta de selección rápida... Va cogiendo el puntero y él automáticamente Claro. va marcando la línea. Vas pasando y él va reconociendo más o menos las zonas de color. Y funcionaría igual a la hora de los contrastes y... Sí, funciona igual, da igual cómo lo selecciones. Una vez seleccionado, lo que toca es eso. Sí. Lo único eso, a ver, esta herramienta está muy bien, no está funcionando más o menos porque el cielo, dentro de lo que cabe, por ejemplo, aquí es bastante uniforme, entonces lo coge bastante bien. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, por aquí, como hay tanto cambio de color, pues la herramienta se volvería un poco loca. Sí, por lo de las máquinas. Sí, bueno, vamos, esto haría una fiesta. Pero bueno, hay varias maneras. En el caso de que no podamos seleccionar con esa herramienta rápida, sí tendríamos que hacerlo a mano. Entonces, para hacerlo a mano, pues también tenemos varias opciones. Una de ellas sería la herramienta de lazo magnético. Con el lazo magnético también va más o menos viendo los colores. Tú pasas por encima aproximadamente por donde quieres, lo más exacto posible, y él te va creando los puntitos. Que luego los puntos pueden rectificarlos y pueden moverlos, tocando el punto. Esto no, esto es lo que te deja es hacer puntos tú, pero el modificarlos tiene que ser con la herramienta que vamos a ver ahora después. ¿Eh? Si te equivocas en uno tiene que ser control Z y te quita justo la anterior, me parece. Ah, no, esa es con la otra. Perdón. Sí, a mí es la que más me gusta. La de con capas, porque aparte quita y pone súper fácil. Con capas. Que también la vamos a ver. Vamos a ir poco a poco viendo todas las de selección. Pues eso, una vez ya terminado todo, cuando llegas al punto inicial, el cursor cambia un poquito. No sé si veis que le sale al lado como un circulito. ¿Veis? Eso quiere decir que ya ha completado, porque claro, una selección no la podéis dejar abierta. Si la dejáis abierta, él cierra por donde pilla. Por donde pilla, ¿vale? Entonces, si le damos clic, nos la cierra y sería nuestra selección. Si la selección no es exactamente como nosotros queremos, podemos modificarla. Por ejemplo, mirad que estas dos esquinas de aquí se me han quedado fuera. Yo puedo ampliar la selección y coger eso también. Las herramientas de selección todas son conmutables entre sí. Yo puedo empezar con una, seguir con otra y puedo ir adaptando, ir cambiando, porque todas van a funcionar igual. Por ejemplo, he hecho esto con el lazo y ahora yo digo, ay, me quedan estas dos esquinas. Pues es mucho más fácil hacer un círculo y cogerlas, o un cuadrado. Me vengo a la herramienta de marco rectangular, es otra herramienta de selección, pero si yo aquí arriba, que esto es muy importante,
Sé que es súper sencillo, pero es muy importante. Como sabéis, todas las herramientas, cuando las elegimos, aquí nos salen los modificables de esa herramienta. ¿Vale? Pues entonces esta herramienta puede tener una selección única, quiere decir que si ya hay una selección hecha y yo hago otra, la que tenía anteriormente me desaparece. Puedo sumar selecciones. Si yo sumo y hago una selección, por ejemplo, de aquí a aquí, me ha seleccionado lo que ya tenía más lo que yo le he dado. Y yo puedo sumar las dos esquinas. Puedo también restar. Por ejemplo, en esta zona de aquí veo que se me ha ido la selección. Pues yo puedo coger y por coger otra herramienta, vamos a coger lazo poligonal. ¿Vale? Yo le doy a restar selección porque lo que quiero es quitar. Bueno, quitar no, si lo que tengo que hacer es poner. Y yo pincho en una parte, ¿vale? Como veis, me hace el ángulo recto. Pincho en el otro lado y ya cierro como yo quiera. Me hace el lado totalmente perfecto. El poligonal lo bueno que tiene es eso, que para líneas rectas nos viene muy bien y es muy rápido. ¿Vale? Que por ejemplo aquí me he metido y lo que quiero hacer es salir. Pues yo resto y lo mismo a la hora de restar, pincho en una parte del tejado, pincho en la otra, cojo el resto de la selección como yo buenamente quiera o pueda. Me ha restado esta parte, por lo tanto, me ha dejado la selección perfecta. Lo bueno es lo que os decía, podéis empezar con varita mágica y a lo mejor cogéis la parte más bruta. Con el lazo acercaros un poquito más. Si os falta un poco, podéis coger el rectángulo, el lazo poligonal y así acercaros bien a la selección que vosotros queréis. Y lo mismo con la selección hecha de la manera que sea, o bien hecha a lo bruto o así, podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Yo puedo coger y darle aquí todo el contraste que yo quiera y me va a afectar solamente al cielo. Pues eso, esta sería otra manera de poder seleccionar. Vamos a quitar. Por supuesto, para quitar las selecciones nos podemos ir a selección de seleccionar o Command D, que sería el resumen, que es igual. ¿Vale? Deseleccionamos. Otra manera que hay, que realmente es muy, muy precisa, sería la pluma. La pluma es un poco más difícil de usar, pero sí que es verdad que una vez que se maneja bien, es muy buena. Elegimos la pluma, por ejemplo. ¿Vale? Voy a ir haciendo un poco para que lo veáis cómo funciona. La pluma va por vectores. Entonces, lo que va a hacer va a ser vectorizarnos ese trazado, no la imagen en sí, porque sigue siendo un mapa de bits, pero sí nos la va a trazar las partes que nosotros queramos. Lo bueno que tiene es que es bastante, por ejemplo, yo le doy un punto, ¿vale? Como veis, ni me sigue ni nada, yo le doy el siguiente punto donde yo quiera. Yo le puedo dar el siguiente punto aquí. Pues me lo hace, no sé si se ve bien, pero me ha hecho la línea recta, ¿vale? Y yo puedo seguir haciéndolo como yo quiera y cogería. Si os dais cuenta, no se ve el punteado porque no es una selección, es un trazado. Trazado el cual se puede guardar, usar después y todas esas cosas igual que la selección. Pero digamos que a mí con líneas rectas y tal no me gusta mucho, porque tengo curvas y quiero hacerlo mejor. Pues yo puedo coger y darle el primer punto, darle el segundo y si no suelto, estoy con el clic todavía puesto, no he soltado el ratón, ¿vale? Y muevo, me salen unos tiradores, de manera que la línea se me adapta a lo que yo quiera. A ver, y al anterior punto de ancla. Pues eso, puedo adaptarla por aquí. Después el siguiente punto, me vengo aquí y también puedo adaptarlo como yo quiera. Me vengo al siguiente
y la adapto. ¿Vale? En el caso de que viera que, por lo que sea, la curva siempre toma el punto anterior y tal, si quiero cambiar algunos de ellos, yo puedo, con la tecla Alt pulsada, volver a sacar los tiradores que tenía y volver a adaptar bien a la que yo quiero. E incluso pinchar ya directamente en el tirador y adaptar la forma perfectamente. Arrastrando, o sea, sin soltar. Pincha, pero sin soltar, la mueve. ¿No? La pluma lo que hago eso es, cojo, pincho y sin soltar, muevo. Y al mover me salen los tiradores, que los puedo poner como yo quiera. Y luego, como habéis visto, si yo pulso la tecla Alt, puedo volver a cualquiera de los anteriores y volver a modificarlos otra vez. Puedo crear nuevos, puedo moverlos de sitio y puedo volver a ellos cada vez que lo necesite. De esa manera sí que es verdad que podéis conseguir, o sea, trazándolo bien, se adapta perfectamente, porque lo adaptéis vosotros con las manos, es lo bueno. Todo lo demás era un poquito automático, iba viendo los contrastes de color y tal, pero esto lo hacéis vosotros como queréis. Entonces os sale totalmente perfecto. Si sois mañosos y tal, que es lo suyo. También es cierto que se lleva mucho rato, pero van a salir las selecciones perfectas. Lo controláis vosotros al máximo, así que os va a salir todo lo perfecto que las horas que vosotros lo queréis echar. Pues eso, serían las formas de selección más comunes. Esta sí que es verdad que no es compatible con otras. Es un trazado, no es una selección, por lo tanto, al ser trazado funciona de otra manera, pero, como veis, la perfección que os da en ese aspecto es tremenda. Sí, el trazado se puede convertir en selección y es compatible con cualquier otra selección. Y podemos sumar, podemos restar y todo lo demás. Lo único es eso, que mientras que es trazado, pues solamente es trazado. Mientras que las demás, como son selecciones desde el principio, podemos sumar, restar, poner, quitar e ir cambiando de herramienta conforme más nos guste. Si nos gusta más el círculo, si nos gusta más tal. Vale. Luego, otra manera también de poder hacer las imágenes. Podemos hacerlo por selección o podemos hacerlo pintándolo. Como hemos hecho otras veces, con el tema de las máscaras de capa. Las máscaras de capa os van a salvar la vida muchas veces. Así que a veces sé que un poco cuando uno no la usa mucho cuesta, pero cuando de verdad se maneja bien y tal, salvan de muchas cosas. ¿Vale? Igual que ayer con la máscara de capa quitábamos y poníamos la parte que no nos interesaba de la boca y de la botella, nos sirve para todo lo demás, porque nos activa y nos desactiva la parte de la capa que no queramos. Por ejemplo, para no tener que hacer un duplicado de la capa y la capa ponernos a darle contraste y tal, podemos darle contraste sin que haya una capa de por medio. ¿Os acordáis que ayer estuvimos haciendo las cosas con capa transparente, íbamos pintando encima, íbamos haciendo las cosas encima por evitar peso y tal? Pues es igual. Hemos estado viendo cómo darle más contraste y más brillo y tal a la capa. Y le damos a la capa entera o a la selección, pero estamos tratando sobre la capa. Si nosotros queremos mantener nuestra original, que es lo ideal, mantenerla siempre bien y sin tocar, lo que vamos a hacer es hacernos una capa de ajuste. Si recordáis, aquí abajo teníamos las máscaras de capa, capa de ajuste, las carpetas para los grupos y las capas nuevas. Bueno, pues la capa de relleno o de ajuste, que es el circulito como partido por la mitad,
Si clicamos nos salen varias opciones. Lo mismo, las opciones de color nos salen desactivadas porque estamos en blanco y negro. ¿Vale? Pero el resto de iluminación no tenemos ningún problema. Varias capas para poder modificar. El tema de uniforme, degradado, motivo y tal es para colorear, que podemos colorear en blanco y negro. Pero lo que nos interesa sobre todo con esta imagen es darle contraste y darle ciertas cosas. Tenemos lo mismo, podemos darle brillo, contraste, niveles, curvas y exposición. Es lo mismo que le hemos estado dando antes a la selección. Si le damos curvas, hemos visto que son igual que las otras. Podemos darle el contraste que queramos. O podemos darle, por ejemplo, niveles, que es un poquito más fácil, por lo menos para empezar. Yo suelo recomendar un poco, también es cierto que es mi recomendación personal, cada uno sabéis que podéis hacer lo que queráis, empezar un poco a manejar los niveles. Cuando con niveles os veáis bien y os veáis sueltos, pasar a las curvas. Lo ideal sería manejar las curvas bien, pero sí que es cierto que a veces es un poco más difícil de pillar el concepto y los niveles es como un paso anterior. Y aparte, por el tema de gráfico y todo, es bastante fácil y sencillo. Entonces, lo dicho, al igual que veíamos antes, en los niveles, lo que tenéis es el histograma. Tenéis el histograma de toda la foto, porque no tenemos ninguna parte seleccionada, por lo tanto sale el histograma de todo. Y como veis, al estar el histograma en todo, sí que es verdad que si hay información en negros, porque tenemos negros puros que ya están. Blancos no tenemos porque no hay, así que podemos tirar hasta las primeras informaciones de blanco. Y estaríamos consiguiendo un contraste bastante grande. ¿Vale? Así que, de momento, le hemos dado bastante contraste, quitamos para que no nos moleste y vemos nuestra imagen. ¿Vale? Voy a ponerlo el antes y el después. Sin niveles, con niveles. Vale. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Le hemos dado niveles a toda la imagen. Nosotros queremos solamente aplicar a una parte. Por ejemplo, con estos niveles que le hemos dado, vemos que la parte esta del monte se nos recupera bastante bien y tenemos más información con nuestros niveles que sin ella, porque sin eso se ve todo muy oscuro y aquí tenemos mucha más información, tenemos más textura. Pero el resto no nos interesa. Como el resto no nos interesa porque se ve la imagen demasiado clara, lo que vamos a hacer va a ser tapar esa parte. Para eso tenemos justo al lado una máscara de capa, que es lo que estuvimos viendo ayer, funciona con blanco y con negro y nosotros pintamos ahí la parte que queremos y la que no. Y pintamos con pincel. ¿Vale? Con pincel pintamos en blanco. Si queremos cambiar a negro, sabéis que pinchando aquí en esta flechita se nos cambia y se nos pondría el negro primero y podemos ir cambiando de blanco a negro. O también podemos, ya según la comodidad de cada uno, sabéis que el pincel es el de arriba, pero el borrador es el color de abajo. Así que podemos pintar con blanco y borrar con negro, o al revés, o pintar blanco y pintar negro. O sea, podéis usar las herramientas aquí como cada uno se aclare mejor. Quien prefiera cambiar de color y quien prefiera cambiar de herramienta. Va a dar igual. Como en un principio vemos que nuestra máscara de capa está totalmente blanca, quiere decir que está todo activo y que todo se ve. Pues si yo pinto en negro, por ejemplo aquí, si yo pinto en negro todo esto, ¿veis cómo ha cambiado? Todo lo que yo tengo pintado en negro no se ve. Lo único que se ve es la parte blanca, que es esta. ¿Vale? De hecho, voy a mostraros lo que hemos pintado y lo que no. ¿Vale? Si queréis verlo, para hacer esto simplemente tenéis que pulsar la tecla Alt y pinchar aquí encima, para ver lo que habéis pintado y lo que no. Por si queréis echarle un vistazo o por si queréis rectificar alguna cosa. ¿Vale? De esa manera, lo que nosotros le hemos aplicado solamente afecta a la zona que está en blanco, que es esa de ahí. ¿Veis? Así estaba la foto en original, nosotros hemos aclarado solamente esa zona. Hemos ganado en esa parte y todo lo demás está intacto.
¿Que queremos hacer otra zona? Pues cogemos, hacemos otra vez niveles. Vamos a darle ahora, yo qué sé, vamos a darle niveles para el cielo, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a hacer un contraste bastante bruto para que se vea bien. Es que aquí sale esto más oscuro que mi pantalla y esto más claro, no sale con todo el degradado que se me ve aquí. Pero bueno. Y lo mismo, hemos hecho un degradado muy fuerte. Todo esto no nos interesa tan fuerte. Pues lo mismo, venimos y pintamos. ¿Qué es lo que nos interesa? El cielo. Pues todo lo demás lo borramos. A ser aconsejable un pincel más pequeño y mucho más delicado que lo que yo lo estoy haciendo. ¿Vale? Pero lo mismo. Quitamos toda esa parte. ¿Veis? La parte que hemos dejado y la que no. Incluso todo esto de aquí, que creo que se me ha ido un poco, pues lo quito también, que esta no me gusta. Vale. Aquí. ¿Vale? Solamente está activa en una parte. Pues le he dado contraste solamente al cielo. Interesante para hacer esto, cuanto más delicadamente lo hagáis, mejor. Porque si lo hacéis muy grande con el pincel como yo lo he hecho, súper grande así, para hacerlo rápido, porque si no me paso mucho más tiempo, es cuando salen halos. Se ve el típico halo más blanco o más oscuro y es por eso, porque el degradado es bastante grande y coge partes sí y partes no. Lo bueno es hacerlo bastante más delicado. O, por ejemplo, podemos coger una selección, ¿vale? Yo cojo una selección aquí, yo aplico lo mismo que hemos estado haciendo, voy a poner niveles y voy a darle los niveles que yo quiera. Pues como veis, se me aplican los niveles solamente a la parte que yo he seleccionado. Quiere decir que la capa, la máscara de capa, perdón, me la va a hacer solamente de la selección que yo le he hecho. Así que yo puedo... ¿El qué? Porque yo he ido sacando niveles. Lo he sacado niveles 3 veces. Entonces me ha hecho 3 capas. Pues eso, así que, como veis, podemos o bien seleccionar, como hemos hecho antes, que hemos visto varias herramientas de selección, seleccionar la parte que queremos y después de la selección, lo he dicho, yo selecciono lo que me da la gana y llego aquí y me hago una capa de niveles. Pues me crea unos niveles nuevos solamente para mi parte seleccionada. O bien hago el nivel entero y luego corrijo lo que sí quiero y lo que no quiero. Podéis hacerlo como queráis. De todas maneras, imaginaros que habéis hecho una selección. Habéis hecho una selección, le habéis dado a los niveles o a lo que queráis en cada momento. Y luego, pues a lo mejor no os gusta mucho o queréis quitarle una parte sí y una no. Esto sigue siendo una máscara de capa normal y corriente. Quiere decir que mientras que nos mantengamos pulsada la máscara de capa, yo puedo borrar o poner la zona que yo quiera de esa selección. Porque en vez de mantener el cuadrado recto como lo tenía antes, yo le he quitado parte. ¿Tienes que seleccionarlo antes de abrir la capa de nivel? Sí, primero seleccionas y luego abres niveles. Y ya te hace una capa de niveles con esa selección ya hecha. ¿Eh? Pues eso, de esa manera, lo que os digo, podéis coger la imagen y ir parte por parte haciéndola. Cuanto mejor sea la selección, mejor. Podéis seleccionar o directamente ir pintando, lo que vosotros queráis. Y esta también fuera. Y lo mismo, que queréis ajustaros un poquillo más, pues eso, pues pincel más pequeño, es que claro, mirad el pincel que tengo, claro, que sale en halo. Pues os cogéis vuestro pincel un poco más pequeño y os venís a la capa y le podéis dar o le podéis quitar, ¿vale? Y vais sacando la información que necesitáis en cada momento.
para que no sea la selección dura. Vale. Ahí. Una vez que hagamos una selección con la herramienta que nosotros queramos, da igual, la que sea, tenemos dos opciones. Una, darle el desvanecimiento antes o después. El desvanecimiento sería ese degradadito en el fondo, ¿no? No te he entendido. Es que no te escucho, Pipi. Vale. A ver, si nosotros seleccionamos, vamos a hacer también una selección así un poco a lo loco para que se vea. ¿Vale? Hacemos una selección. Ahora mismo está desvanecer 100 píxeles. Quiere decir que está totalmente desvanecida. Espérate, lo voy a hacer primero desde cero porque creo que va a ser lo mejor, para que se entienda. Si yo hago una selección, ¿vale? Que sería esta. Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo es esa selección, hay una manera que sería esta de aquí. No sé si la conocéis y tal, pero es el modo de máscara rápida. Cuando le ponéis, os aparece en rojo la parte que no está. Se puede cambiar el color también, el que más os guste, pero bueno, rojo es que suele ser el que más se ve para las imágenes, por eso se suele dejar así. Y en el color normal, lo que está seleccionado. Si os dais cuenta, el borde es bastante duro, porque está a 0 desvanecer. Entonces sale un borde muy duro. Si yo hago, vamos a ponerle como estaba antes, a 100, hago otra marca, vamos a sumar, hago otra marca, por ejemplo, por aquí, y yo le doy a la misma herramienta, veis cómo una, el borde está perfectamente definido y en la otra el borde está desvanecido. De esa manera seleccionamos y lo mismo, lo que apliquemos. Si yo hago con esta, por ejemplo, para que se vea, voy a hacer unos niveles con esas curvas muy brutos, ¿vale? Para que lo veáis bien. En una, como veis, está el borde totalmente definido y en la otra el borde está como mucho más discreto. Hay que tener cuidado porque esto, lo que digo, crea halos. Si, por ejemplo, ya hemos hecho la selección antes, por ejemplo, teníamos esta, ¿no? Y esta hemos visto que es dura. Y ya la selección ya está hecha y no le he dado. Y ahora quiero darle, o quiero controlar un poquito más el tema del desvanecimiento, yo me puedo venir a selección y en modificar tenemos varias. Lo más común, el expandir y el contraer, le dan los píxeles, por ejemplo. Vamos a darle algo un poco más grande para que se vea. Yo expando 50 píxeles. Como veis, es la misma, pero ampliada. Lo normal no es que le deis tanto, pero a lo mejor habéis hecho un filo y se os queda nada, pues le dais a lo mejor un píxel o 2 píxeles y ya os cubre bien todo. O a lo mejor queréis reducir, lo mismo, modificar, contraer. También vamos a contraer 50, para que se vea. Y es la misma selección, pero como veis, más pequeñita. Otra de las opciones también, como decía, es el desvanecer. Aquí sí podéis controlar vosotros el radio que queréis. Ponerle un radio más pequeño o más grande. Los problemas del desvanecimiento grande es que puede crear luego halo, lo que os digo. Si estáis al lado, por ejemplo, justo del edificio y le metéis blanco, pues va a aparecer blanco en el edificio. ¿Vale? Aquí nosotros podemos desvanecer, ahora mismo vamos a ponerle, por ejemplo, yo qué sé, 20. ¿Vale? Estáis viendo que está un poquito, pero no mucho. Ahí. Podemos desvanecer 100. Volvemos a comprobar y como veis está mucho más desvanecido. Y así vais controlando exactamente por dónde llega. O desvanecer, yo qué sé, 200. Lo mismo, apenas se nos nota la marca. Entonces eso, está muy bien porque si seleccionamos muchas veces la selección perfecta, en fotografía suele notarse mucho, mucho, mucho.
Entonces, consejo para que se os quede bien, aunque sea más trabajoso, hacer la selección lo mejor posible, ya sea trazada o con las herramientas que hemos visto, acercarnos lo máximo posible al borde y luego darle un desvanecimiento de unos 2. Aunque parezca muy poquito, es lo justo, más o menos en fotografía, para que no se quede como corta y pega, pero que no se vea halo. Entonces, unos 2 sería más o menos lo máximo. Eso sí, haciendo previamente una selección buena. Y otra manera así de hacerlo, difícil. La mejor que yo aconsejo es esa, hacerlo muy meticulosamente y desvanecer muy poquito. ¿Qué herramienta utilizas tú para seleccionar una foto de una modelo, por ejemplo? Sí. El tema del pelo, que siempre tiene un pelo rizado, que tiene un tubo. Esa es buena. Esa es buena. Según donde esté la modelo. Si está en un fondo liso o está en... Pues si está realmente en un fondo liso, porque nosotros le hemos puesto el fondo y tal, hay varias maneras, también según el tipo de pelo y tal. Aunque suene un poco triste, no hay una manera ideal de hacer el pelo, porque no hay una manera ideal. Supuestamente se debe hacer con la selección y luego perfeccionando el borde. Voy a hacer... Pasa que aquí no sé si tengo yo modelos porque creo que no tengo. Bueno, también. Sí. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, una de las maneras que se suele usar para pelo, lo que te digo, no funciona al 100%, pero suele ser bastante buena. Para fondos blancos, sobre todo. Y si tiene el pelo clarito, según, porque a lo mejor rubita y tal, con un poco que le dé el brillo en el pelo, ya vuelve blanco. Entonces a lo mejor habría que buscar otro tipo de fondo. Y por supuesto, una cosa que digo siempre, si vais a recortar la imagen después, a la hora del fondo, hacerlo en colores neutros, blancos, negros, también según lo que vayáis a recortar, por supuesto. Si la persona va vestida de blanco y tal, pues el negro va a ser mejor para recortar en la ropa, pero en el pelo tendréis un problema. Si no, pues por ejemplo el gris medio funciona también muy bien, pero lo que funciona muy bien en cine, que es el tema de el chroma key y de los fondos... Espérate, si le he dado con un desvanecer de un montón. Me la desvaneció todo. Pues eso, el chroma key que funciona muy bien con el tema de azules, verdes y tal, en fotografía no es válido. Y no es válido porque contamina muchísimo la foto. Entonces, sí que es cierto que se reconoce muy bien el color y que podemos quitar el fondo, pero veremos que en la piel, en la ropa, nos quedan restos de verde y restos de azul, porque la luz de nuestro propio flash o incluso la luz que haya ambiente contamina el resto de la ropa. Entonces siempre hay que coger neutros para fotografía, fondos blancos, negros o grises, según el elemento que tengáis que sacar, si es una persona, si es un objeto, lo que sea. Eso siempre es súper importante. Al igual que se hace fotos... Es que todo lo que sea color contamina a la persona o el objeto. Depende a qué distancia y depende también de la iluminación, porque también es cierto que se puede conseguir hacer sin que contamine. Por ejemplo, si el fondo no está nada iluminado y la persona está iluminada por aquí, por aquí y por aquí, no va a tener ningún tipo de contaminación. Pero claro, ya te está condicionando en la distancia del fondo, te está condicionando la posición de las luces. Entonces eso se puede hacer, pero ya estás más limitado en algunas cosas, que si para la sesión viene bien no hay ningún problema. Pero a lo mejor si vas a hacer varios cambios o si la idea es comprarte un fondo para dejarlo ahí para hacer varias cosas, siempre es mejor uno neutro porque te va a permitir luego hacer más tipos de trabajo. Entonces se puede, pero... Tiene un fondo amarillo y un fondo rojo. Si tiene un vestido blanco, el blanco se va a ver contaminado por el rojo. O por el amarillo. Sí. Al igual que, por ejemplo, las paredes, lo mismo. Si tenéis estudio o lo que sea o montáis así cualquier cosilla en casa, pues es más fácil coger una habitación con paredes blancas o con paredes, lo que digo, típico gris medio, negro, lo que sea, algo que no tenga color, que sean colores muy neutros, porque luego se va a ver. Aunque parezca que no, pero luego se ve. Que muchas veces se puede corregir simplemente corrigiendo el balance de blanco.
si la contaminación según también como sea. Pero siempre es mejor pues, evitar esas cosas. Si tenía alguna habitacioncilla chiquitina, pues eso, paredes blancas, que aparte la pintura blanca es mucho más barata, 4 brochazos, se pinta todo y ya tenéis. Trabajar en el laboratorio de la foto, lo mejor es comprar un fondo croma. Si Un ciclorama. Claro, si sabes ya que la foto va a tener una postproducción después intensiva, pues eso, un ciclorama, lo que digo, blanco, gris, lo que sea, y ya tenerlo ahí. Y si es de obra, pues mejor, que luego hay que pintarlo y todas esas cosas, pero oye, sale muy bien. Si no, pues tenéis vinílicos, tenéis de cartón, hay muchas cosas. Bueno, lo dicho, que nos vamos. A ver, si tenemos una selección, ¿vale? Como veis, está todo como muy a lo bruto. De hecho, creo que me he pasado un poco de bruto, pero bueno. En selección, perfeccionar borde. ¿Vale? Aquí lo vemos, esta es la selección que yo he hecho. Si estuviera un poco más ajustado, sí que es verdad que podría con el radio ajustarse un poquillo más, y si no, yo puedo ir pintando encima, ¿vale? Ahora mismo voy pintando por donde yo creo que debe ir el borde. Todavía no se aplica el efecto, se aplicará una vez que yo lo suelte, ¿vale? Pero yo voy dándole un poco por encima por donde yo creo que debe recortar. Entonces, lo que hace esta herramienta es como la mayoría de herramientas de Photoshop que hemos comentado antes también, va detectando colores, detecta los cambios de color. Entonces, lo que os digo, si el fondo es blanco y el pelo es negro, va bien. Aparte te detecta los pelos bastante bien. Si no, pues o cambiar el fondo solamente para la zona de la cabeza, que también se puede poner una cartulina o algo, o hacerlo un poco más detenidamente, ¿vale? Ahora suelta, piensa, vale. ¿Está pensando? Ahora ya ha terminado. Pues eso, como veis, hace una selección un poquito más cercana. Por supuesto, ni es el mejor ejemplo, ni se ha hecho muy delicadamente, pero detecta bastante bien los cambios de color. Entonces, si realmente vosotros lo que hacéis, en vez de recortar o quitar, una vez que tenéis el perfeccionamiento de borde y todo eso, ¿veis? Quitáis y está la selección. Vosotros hacéis de esa propia capa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una capa normal que está aquí arriba, ¿vale? Y esta capa, a ver, es que no sé qué meterle para que se vea lo que estoy haciendo. A ver, todo lo que estoy haciendo es solamente para que se vea el efecto, ¿vale? No acoplar. No es por el proceso, ni tiene que ver nada, ni nada por el estilo. ¿Vale? Pero porque se vea un poco. Vale. Bueno, digamos que esta es mi selección y esta es mi capa. ¿Vale? Si yo quiero a lo mejor hacerlo un poquito más preciso, porque yo puedo llegar directamente y recortar y quitar toda la parte, se vería lo de abajo. ¿Qué es eso? Debajo le pintan rojo y se ve lo de abajo. Si yo quiero hacerlo un poquito más preciso, puedo hacerlo también pintando, que sería igual. Yo le añado una máscara de capa, porque aunque sea una capa normal, yo le puedo poner su máscara. Y con la máscara yo puedo quitar y poner las zonas que yo quiera. Y lo mismo, pinto en negro lo que yo quiera, lo que no, y me saldrá el rojo solamente en las zonas que yo quiera. Bueno, el rojo y también lo oscuro que le da, porque la capa abajo tiene el oscuro, el rojo y lo tiene todo. ¿Vale? Y podría ir seleccionando partes sí y partes no. Pincel pequeñito, ajustarse mucho e ir haciéndolo. Y con eso podríamos sacar. La selección por canales también se puede hacer, pero yo hay una que me gusta un poco más, que es la selección de color. Me gusta más que canales, porque canales solamente estamos contando con los 3 canales, si hablamos de RGB, 4 si hablamos de CMYK, y sin embargo por colores son cualquier color que tenga la imagen. Entonces,
Vamos a poner la misma imagen pero en color. Si quiere, claro. Si quiere lo hará. A ver, ¿por qué no me abres? Ábrete. Ahora. Ay. Abrí. Está de un pensador. Es que es muy filosófico esto. Piensa mucho. Está ahí todo el rato. Bueno, pues son la misma, pero en color. ¿Vale? Para verlo un poquito más. Lo dicho, podemos seleccionar por canales. Nosotros tenemos aquí nuestra imagen. Como veis las capas, al lado tenemos canales y al lado tenemos trazado. Si nosotros hubiéramos hecho trazado como hemos visto antes, nos aparecería aquí. ¿Vale? ¿Acordáis el trazado que hemos hecho con la herramienta de la pluma? Y los canales nos separa la imagen, en este caso como la imagen es RGB, nos la separa en canal azul, y estos son, no es que se vean blanco y negro, sino que nos dice la información de azul que hay y que no hay en blanco y en negro. Cuando hay, cuando no hay, negro y blanco, igual que estábamos haciendo con las capas, cuando se ve y cuando no se ve. ¿Vale? Esta es la información que tendría de verde y esta es la información que tendría de rojo. Entonces sí que es verdad que por canales a veces se nos ajusta bastante porque según qué imágenes tiene cambios muy fuertes. Por ejemplo, si el fondo fuera totalmente azul y el objeto fuera totalmente rojo, yo cojo por canales y obviamente un canal estaría totalmente negro, la zona azul y la zona roja estaría blanca y la otra al revés. Entonces podríamos seleccionar. En el caso de que nuestra imagen fuera CMYK, los canales serían uno por cada color. Uno de cian, uno de magenta, uno de amarillo y uno de negro. ¿Vale? Sería una manera de seleccionar. Pero, por supuesto, estamos solamente contando con 3 y se nos puede acercar más o se nos puede acercar menos. La otra opción es, si yo me acuerdo ahora mismo dónde está en este Photoshop, porque llevo ya un jaleo que me muero. ¿Dónde le daba yo? A gama de colores. Ahora. De verdad, no tener varias versiones en español y en inglés, os volvéis locos, os lo digo ya. Bueno, en gama de colores es otra manera también de seleccionar por color. Entonces, tenemos un puntero, como veis ahí, que es el selector de color, el gotero, y podemos pinchar en cualquier parte. Y así nos seleccionaría el color, bueno, mejor dicho, la gama de ahí. Ya no estaríamos solamente dependiendo de rojo, verde y azul o de tal, sino, por ejemplo, yo quiero este azul en concreto, que es un azul que aparte tiene azul y tiene verde, porque es un tono turquesa. Si yo pincho aquí, por ejemplo, se me ve a todo alrededor todas las cosas que pueden tener esos colores parecidos. La verdad que estoy por darle un poquito más de zoom, porque es que si no, creo que no se va a ver nada. No, se ve igual de tamaño. Tenía que haberlo recortado. Bueno, con tolerancia podemos conseguir más selección o menos, ¿vale? Si yo le quito la tolerancia mucho, solamente me va a seleccionar, como veis, la puertecita y apenas aquí un punto y aquí otro. Si amplío más, pues me coge no solamente los azules y los verdes, sino ya va ampliando gama y más y más y más y va cogiendo pues, el verde más amarillento, el azul más alilado y va cogiendo más. Y de esa manera también podemos coger el color que nosotros queramos. Si queremos coger toda la zona o toda la gama verdosos azulados, o si solamente ese color en concreto, quitamos tolerancia y solamente seleccionamos esa zona de color.
Una vez que la tenemos, si le damos a OK, que por supuesto podemos coger más zonas y más colores, aquí lo tenemos, pasa que para no liar mucho la cosa vamos a hacerlo con uno solo. Si le damos a OK, como veis nos sale seleccionada esa parte. Volvemos a nuestras capas normales. Nos sale seleccionada esa parte. Por supuesto, si nosotros queremos ampliar más o menos, porque aquí nos ha hecho una selección bastante precisa. A la hora del pelo también se puede utilizar bastante. Por supuesto, siempre eso, pelo claro, fondo oscuro, pelo oscuro, fondo claro. De todas maneras, el pelo claro es bastante difícil, lo digo en general. Por mucho que pongas otro fondo y tal, es complicado. Luego ya hay otras maneras de quitar fondos, que sería usando modos de fusión y capas de gris y todo eso, y se puede hacer también de otra manera. Capas de gris no, sino fondos grises. Pero ya no sería un recorte real, queda muy bien, se usa bastante y tal a nivel de fantasía y todo eso, pero porque tampoco te interesa el color real. Entonces, sí se recorta y queda bien, pero no es recorte, ya está. Que son las 8. Pues eso, esta selección, como cualquier otra, que está muy bien la de color, lo bueno que tiene es que sigue siendo selección. Así que queremos coger un poco más, cualquier herramienta y cogemos. ¿Que queremos hacerlo de otra manera? Le ponemos nuestra máscara de capa y pintamos lo que sí y lo que no. Así que por todo lo demás, como veis, es igual que todas las demás selecciones. Lo único eso, que el seleccionar con la gama de color y tal, permite seleccionar cualquier color. Y a mí es la que más me gusta para hacerlo por colores. Aún así, yo suelo seleccionar por selección hecha por mí, no por colores. Y lo que digo, el pelo hay otra manera, que es esa que te digo, en plan de grises y tal, pero sí que es cierto que modifica un poco, no el color, sino la intensidad, porque se hace con capas de fusión. Entonces ya no tienes el color real. Si tú lo que quieres es coger un objeto y recortarlo bien, no te queda más manera que esta. Combinándolas cada uno como queráis, lo que os digo, podéis empezar con gama de color, luego terminar con otra, da igual, las selecciones como vosotros queráis y mantengáis. Así que de esa manera, pues eso, podéis hacer blanco y negro, podéis seleccionar por zonas, que es el retoque más básico, y sobre todo sirve mucho a la hora de hacer paisajes y cosas. A lo mejor para personas no es lo más adecuado, para personas a mí me gusta mucho más el de Chambá, que lo vamos a ver mañana, pero sí que es verdad que para paisajes y cosas así un poco más grandes, un cielo, un agua, unos árboles, es una manera muy rápida, podéis acabar una foto en pocos minutos. Realmente, si le habéis hecho un buen revelado, después con que le deis ahí a un par de zonas y tal, podéis terminarla bastante rápidamente con cualquiera de las herramientas de selección. Ya, o sea que no hay mucho. Elegir simplemente la que más os guste, la que más se adapte y ya está. Así que por hoy hemos terminado y mañana más. Entonces, al cambiar la escala de grises, si veis aquí, pone Grind. Porque no la ha cambiado, en vez de tener el Adobe que teníamos antes, ahora está en grises. Por lo mismo, como la imagen es en gris y no la vamos a pasar en otra cosa, la vamos a dejar así. Que aún así, lo que os digo, si quisiéramos podíamos trabajar con cualquiera de los otros. Y lo dicho, podemos cambiar los bits, podemos cambiar los colores que queramos, siempre depende de lo que vayamos a hacer con nuestra imagen. La idea es que, claro, cuando estamos trabajando con Photoshop es porque ya lo que vamos a sacar es un JPG o un TIFF con nuestra imagen. Entonces ya sí que podemos darle los tamaños un poquito más definitivos. A la hora del recorte podemos darle ya definitivamente el perfil que le queramos dar o si lo que sea. Sí, pero realmente yo qué sé. La verdad que le suelo dar 16 porque ya de por sí me coge bastante bien la imagen. No suelo necesitar tampoco mucho más. Siempre también tener en cuenta el tipo de trabajo que vosotros hacéis. Por eso tampoco hay nada estándar que diga se hace así, así y así. Porque si estuviera algo estandarizado no tendríamos las opciones, porque ¿para qué? Entonces siempre procurar pensar qué tipo de trabajo es el que hacéis vosotros y qué es lo que mejor se os adapta. Por eso siempre intentamos ver todas las opciones para que cada uno elija lo que más se adapta a su trabajo. Por supuesto, siempre mantener la máxima calidad, el mínimo peso, suele ser lo más importante con el modificar. Podemos hacerla más pequeña aquí, si las queremos en píxeles o si lo queremos en centímetros. Nos lo va a ir modificando si nosotros queremos ya un tamaño predeterminado.
Y también podemos volver a tocar la resolución. Si a lo mejor queremos bajarle resolución o subirle, también podemos. Por supuesto, siempre es mejor el tema de restringir proporciones, porque si no la imagen se nos va a estirar. Lo que es estirada, no panorámica, sino estirada. Entonces, siempre es bastante conveniente mantenerlo activado para que no restrinja proporciones. Si en vez de una altura de 51 yo le quiero poner, por ejemplo, 25 porque la quiero hacer más pequeña, si os dais cuenta, me ha cambiado la anchura y me ha cambiado también los píxeles, porque me la ha recortado manteniendo las mismas proporciones de todo. ¿Vale? Si yo le vuelvo a dar 51 se me sigue quedando más o menos como estaba. Y aparte de eso, otra cosa también que lo podíamos hacer en el revelado o lo podemos hacer también en Photoshop. También tener en cuenta que algunas veces las imágenes las tendremos que revelar porque son RAW, porque vienen de nuestra cámara, otras veces a lo mejor hemos hecho la foto en JPG por cualquier cosa o nos han dado ya el archivo revelado y nosotros tenemos que hacer la siguiente parte, ¿no? Entonces, pues ahí sí tendremos que recortar o incluso rotar la imagen. ¿Vale? Si tenemos la necesidad de rotarla. A 90, a 180 para ponerla justamente al revés, voltearla. Seguimos. Seguimos, que ahora ya estamos todos. Vale, hasta ahora hemos hecho el revelado, repasando nada, simplemente la imagen que teníamos con el Photoshop, como le hemos dado justo antes de irnos a abrir con el Photoshop, nos lo ha abierto. Así que de momento nuestra imagen no está guardada con ningún formato. De hecho, si lo veis arriba, sigue poniendo DNG. Quiere decir que lo único que tenemos guardado hasta ahora es nuestro DNG normal, como lo teníamos antes, y al ladito el archivo de XMP. Pero sí, RGB porque se sigue manteniendo con el RGB y los 16 porque se los hemos dado antes. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestra imagen que ya la hemos revelado. La hemos revelado en blanco y negro. Supuestamente ya le hemos dado el contraste que le podemos más o menos dar, aunque nos podíamos empeñar en hacerlo un poquito mejor con más tiempo. Pero más que nada hemos estado pues eso, viendo un poco cómo funcionaban todas las herramientas y tal. Y la tenemos pasada a blanco y negro y tal, ¿no? Vale. La tenemos abierta en Photoshop, pero, como decíamos, nos ha seguido manteniendo el RGB porque yo se lo he cambiado y se lo he puesto a Adobe RGB. Si nosotros pinchamos encima, nos vuelven a salir otra vez la misma información que teníamos antes en desplegable, ¿vale? Nos sale la anchura y la altura, nos salen los canales, está en RGB porque es Adobe RGB, tema de la imagen. El modo de multicanal es para poder coger varios canales, si no recuerdo mal. Para poder coger varios canales. Lo que pasa es que yo no suelo usarlo, entonces tampoco es que lo controle mucho. Yo suelo trabajar con escala de grises a veces, aunque casi nunca, y sobre todo yo RGB o CMYK en el caso de que realmente vaya a salir. Entonces eso, el lab también está muy bien, el lab va por luces, pero es lo que digo, yo suelo usar sobre todo estos dos, pero más que nada también por evitarme problemas después. El lab es para, o sea, es otro sistema y se basa en la luz. Entonces sí que es verdad que hay máquinas que trabajan mucho mejor con el tema del lab, no con CMYK normal. Sí, algunas sí, pero que como también según con quien trabajéis y cómo lo hagáis. Lo general va a ser eso, CMYK, RGB para pantalla, CMYK para imprimir, escala de grises si queréis que os pese menos y tal, y poco más. Y lo de los bits lo he dicho. Una vez antes de entregarlo a cualquier persona, cambiarlo siempre a 8, os va a pesar un poquito menos. Una vez que ya está terminada, no necesitáis más profundidad de bit, porque ya no se va a tocar esa imagen, entonces ya una vez terminada se pasa a 16. Más ajustes que podéis hacer en la imagen, el tamaño de la imagen. Si le damos al tamaño, nos sale la pantalla donde tenemos los píxeles que tiene ahora mismo nuestra imagen, aunque nosotros podemos... ¿Vale? Por eso nos sigue manteniendo el RGB, nos lo pone aquí, a 16 bits, porque le hemos puesto 16, si no, se nos seguiría manteniendo el 8,
y la resolución que nosotros tenemos, ¿vale? La 240, que es la que le hemos dejado que tenía. Quien la haya cambiado, pues tendrá la suya, ¿vale? En el caso de querer cambiar, podemos, y también tenemos la opción de, en imagen, cambiarle, pongamos que nosotros hemos hecho un revelado, pero claro, ahora antes de guardar a JPG o lo que sea, queremos cambiar algunas cosas. Aquí también podemos. En imagen tenemos casi todas las cosas relacionadas con la imagen y, por ejemplo, en modo tenemos RGB, podemos pasar a CMYK, si realmente luego va a salir a nivel impreso, nos interesa pasarlo a CMYK para que no nos falten colores. Los canales LAB, el multicanal o la escala de grises. ¿Vale? Si queremos trabajar con escala de grises, la escala de grises lo que va a hacer es que nuestro archivo pese también un poquito menos. Entonces también sería interesante, si realmente la imagen es en blanco y negro y no la vamos a cambiar a nada, dejarla en escala de grises. E incluso podemos cambiar los bits por canal. Ponerlo a 8 si ya hubiéramos terminado o si vemos que no lo necesitamos y tal. O si la tuviéramos a 8, ponerla a 16 antes de trabajar. Así que, como veis, al mismo abrir la imagen podemos otra vez volver a tocar y a cambiar. Yo la verdad que lo voy a poner a escala de grises. ¿Lo vas a poner en escala de grises? Sí.